año 25, entramos con ustedes con las noticias directamente. Vamos a empezar poniéndolos al día. A mí me gusta que este tipo de noticiario, usted por lo menos cuando salga, aunque sea de la primera media hora, tenga las primeras 10 o 15 noticias principales que hay y que han sucedido en Puerto Rico y en la nación. Vamos a ir a la noticia más importante que sale de los estados. Hoy un tribunal de circuito de apelaciones de Texas le dijo al gobernador Greg Abbott y a los republicanos que no podían hacer una redistribución electoral a medio término censal, basada en criterios meramente raciales para favorecer a los republicanos. Como ustedes saben, esto es una noticia que hemos seguido muy de cerca porque todo el mundo anda ahora en la guerra de hacer redistribuciones electorales a medio término del censo para favorecerse y recargar sus piezas. California hizo lo propio, pero lo hizo mediante un referéndum que está siendo retado en corte por los propios republicanos, porque en respuesta esos 5 distritos que están en juego adicionales que irían demócratas en California están para contrabalancear el intento de Texas de hacer una redistribución electoral. La decisión fue 2-1, pero en lo que el hacha va y viene y esto sube al Supremo y se ve, obviamente, por las elecciones del año 26 de medio término, es bien difícil que se quede. Pero lo importante aquí es que esto abre la puerta para que la Corte Suprema eventualmente determine que ninguna redistribución a medio término para amañar distritos, no importa lo hagan los azules o los rojos, es correcta y no se traquetea con las reglas de la democracia. Esa es la primera nota que le damos a ustedes. Aquí, como ustedes saben, se hizo una redistribución electoral como todos los años después que sale, todas las décadas después que sale el censo, y sobre esa redistribución electoral que se hace por consenso de los partidos mayores, se celebraron las elecciones y el plebiscito del año 24 y así serán las del año 28 hasta que salgan los números del nuevo censo y se aplique para el año 32 la nueva redistribución. La cuestión es que eso es una noticia importante que sale. La segunda noticia es que la Cámara de Representantes Federal votó casi unánime. Todos los demócratas y todos menos uno de los republicanos para liberar los archivos de Jeff Epstein. Eso es un voto más que contundente que habrá de facilitar en el Senado que tanto republicanos como demócratas, con 10 votos se rompe el filibustero de 60, puedan hacer lo propio. Ahora, les hemos dicho que esto están picando fuera del hoyo los demócratas. Salvo que tengan a Donald Trump enganchado en un video con una jovencita, esto es un issue que no va a cortar ni va a hacer mucho daño al presidente, que ya, dicho sea de paso, la gente sabe, ha sabido toda la vida que es un fleje, que es un manisuelto, que es mujeriego, que ha acosado y ha agredido sexualmente mujeres y por eso salió no culpable, pero tuvo que pagar varios millones. Así que en ese contexto, esto, una raya más, una raya menos, no va a ser el tigre, más tigre ni menos tigre. Aparte de que Trump no puede correr en el año 28, aunque quiera, y por lo tanto no tiene ningún efecto electoral en ese contexto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no mucha gente se dio cuenta que Donald Trump hizo la semana pasada un truquito
2 días antes de finalmente, 3 días antes de finalmente pedirle a los republicanos que votaran a favor de abrir los archivos de Jeffrey Epstein. Y fue que solicitó que el Departamento de Justicia abriera investigaciones criminales de sus enemigos políticos, incluyéndolo a Bill Clinton y sus relaciones con Jeffrey Epstein. Obviamente, el Departamento de Justicia, dirigida por la Secretaría de Justicia, Pat Bondi, es un sello de goma, hacen lo que le digan, y abrió investigaciones, ordenó a la Fiscalía Federal de Nueva York a iniciar las investigaciones. Aun cuando el Senado Federal votara abrumadoramente para abrir los archivos, hay una regla que es una regla esencial para proteger investigaciones, que es que no se abren los expedientes de un sumario fiscal mientras haya investigaciones en proceso. Y en ese contexto, yo no tengo la menor duda que al abrirse las investigaciones sobre los enemigos de Trump, que no va a llegar a ningún lado todavía, Epstein está muerto, es el único que puede identificar a la gente, salvo Ghislaine Maxwell, que era la amante de Epstein y la que le conseguía las parejas de niñas y le conseguía y participaba en los cuadros sexuales que hacían. Fuera de eso, no va a haber mucho. Pero ese es el truco. Tan pronto justicia reclame en corte, sí, la Cámara y el Senado pidieron abrir los expedientes, pero estos son expedientes de investigaciones criminales, y mientras haya investigaciones abiertas, yo no puedo abrir el sumario fiscal y ahí se formará otro lío más. Así que ya tienen otra nota de las que salieron en el día de hoy. Otra nota que nos trae aquí a Puerto Rico es un juez de Miss Universo en Asia renunció, este es el segundo, porque alega que está trampeado y que ya se sabe, se predetermina, y esto no es por quién es la más linda o la más hábil o la más preparada, sino por lo que digan los dueños. Y usted dice, ¿y a mí qué me importa? Pues le debe importar, porque 10 millones de dólares de sus contribuciones, este gobierno los asignó a promover esa porquería de concurso que no tiene ningún interés público, no va a traer gente a Puerto Rico fuera de las familiares de las concursantes y no llega. Es un desperdicio, es realmente parte de lo que es el derroche corrupto de todos los gobiernos rojos y azules que tienen. Eso nos debe poner a pensar seriamente, porque el gobierno de Puerto Rico, si tuviera algún tipo de vergüenza, debiera retirarle el endoso a Miss Universo. No lo van a hacer, por supuesto, porque están los intereses creados, pero la noticia salió en el Vocero de Puerto Rico. La otra noticia también que tenemos hoy para comentar es el ex asesor del ex secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, un tal Crisoto, le da una entrevista a Chonky News. La familia Ferrer Rangel es una de las principales promotoras de la independencia socialista para Puerto Rico. Y lo hacen todos los días a través o de Torres Gotay o a través de la cobertura electoral, de la cobertura que hacen de noticias, el sesgo que le dan, y a través de José Delgado. Y eso todos los días una. Bueno, pues buscan este ex asesor oscuro, no es ni tan siquiera ya un funcionario, para decir que él descubrió, imagínense, que Estados Unidos discrimina contra Puerto Rico en los fondos federales y particularmente que la Junta de Control Fiscal y el Departamento de Educación
le regatean los fondos al Departamento de Educación y que por lo tanto que la única solución es independizarnos y romper, divorciarnos con el sistema educativo de Estados Unidos. Muy bien. Y anunció su ingreso a lo que son los diásporos, el grupo Diásporos Unidos, Boricuas Unidos en la diáspora, que es un brazo operacional del independentismo socialista en Estados Unidos. Y usted dice, ¿y por qué? Él dice, pero esto es terrible. El Departamento de Educación de Puerto Rico depende 45% de los fondos, de fondos federales. No, depende más. Entre lo que se le da al Departamento de Educación, que son cerca de 4,000 millones de dólares, y lo que se da en las becas Pell y todos los grants a las universidades, Estados Unidos mete en Puerto Rico cerca de 6,000 millones de dólares anuales. Ese es el equivalente del 45% de la totalidad de los recaudos de contribuciones que genera Hacienda en un año. Nada más que en educación y en la UPI. Y entonces, la UPI y las demás universidades, porque las becas Pell también benefician las universidades privadas, sin contar comedores escolares. Y la solución de estos genios es, descubrimos que se discrimina contra Puerto Rico porque no se le dan los fondos federales que amerita. Puerto Rico tendría derecho al doble. Por lo tanto, vamos a independizarnos y a divorciarnos. Este sistema americano apesta y vamos a todo. O sea, son unos genios. Como dependemos tanto y discriminan contra nosotros, vamos a cortar todo. Para el infierno de Estados Unidos, la educación la pagamos nosotros. Si no la paga el contribuyente americano, ¿quién usted cree que la va a pagar? Vos, vosotros, nosotros. Sí, porque no vas a pretender divorciarte de todas las reglas federales y a la misma vez pretender que el contribuyente de los estados pague también la educación de Puerto Rico. El problema de estos genios es que nunca nos dicen de dónde tela si la araña no teje. Nunca nos dicen de dónde van a sacar los billones y billones y billones que habría cuando vayamos a la independencia. Con la boca es un mamey. Pero eso es lo que trajo el barco. Y esa es la que hay. Se llama Chris Soto. La historia, en realidad, detrás de la historia, es como los Ferrer Ángel todos los días nos empujan a la independencia, y está el idiota que se cree estos cuentos, y por eso el independentismo ha ido creciendo. Mire, los portavoces mayores de la independencia en Puerto Rico no es el PIB, no es Victoria Ciudadana, es la familia Ferrer Ángel, es Bad Bunny, son los diásporos, son las urracas parlanchinas de la vida. Esos son y las televisoras americanas en Puerto Rico que empujan la misma línea socialista y separatista. Esa es la realidad y esa es la noticia detrás de la noticia. La noticia no es que este individuo oscuro dice, no, me metí independentista porque la verdad es que discriminan contra nosotros. No nos están pagando lo que nos merecemos. Por lo tanto, vamos a cortar todos los lazos. No. La historia es como todos los días hay una historia en los periódicos Ferrer Ángel empujando la independencia, todo lo que da, y adoctrinando a los jóvenes que no entienden de lo que está envuelto esto. Así que esa es otra noticia más. Mientras tanto, Yulín, ayer en el programa de Alexandra Lúgaro, dice que quiere volver a la política. Pero, y dice más, dice que el pueblo
no se identifica con Pablo José. Lo pinta como un niño privilegiado que viene de arriba y que no sabe vivir como el boricua de a pie y que no está identificado con el boricua de a pie y que nadie se lo cree. Tiene razón. ¿Qué busca? ¿Qué busca la buscona? Un puestecito en la alianza. Porque Yulín, fuera que sea por acumulación o por adición, Yulín no sale electa en Puerto Rico. Se acabó. No la quieren ni los populares, ni los PNP, ni los pipiolos, porque es mercancía dañada. Ya probó. Esa comunista casi acabó con la ciudad de San Juan. Y Miguel Romero lleva 5 años tratando de enderezar todo lo que ella destruyó, que había dejado Santini, por cierto. Cosas buenas que dejó Santini, las liquidó. Entonces está busconeando. Y bueno, pues yo le deseo la mejor de la suerte. Si el PIB la quiere reclutar, entréguensela en bandeja de plata. Pero lo importante es lo que dijo de Pablo José. Le dijo prácticamente que es un blanquito, come M, que viene de arriba, que no se ha ganado, que no tiene... Y en eso, pues, para donde pueda llegar. Esa es otra de las notas que tenemos para ustedes. Otra más, la Cámara, vamos a ir a la otra. La gobernadora, yo les dije ayer, está en una campaña desesperada de relaciones públicas. Muy hábil, por cierto. Los videitos cortos tipo TikTok, tiene a todos los jefes de agencia tirados a la calle diciendo lo que está haciendo. Hoy, por ejemplo, usted coge y mira, empleados de corrección reciben un aumento de 746 al mes, para 3.547. Este es uno de muchos. Prácticamente todos los empleados públicos en Puerto Rico han sido beneficiados por esta administración. Y eso le aumenta, es un aumento de 9,000 billetes por empleado al año. Y eso es bueno para la gobernadora porque ella cree que con eso compra votos y el PNP, como siempre, en su idiotización, piensa que aumentando el salario de los empleados públicos en 3 años van a venir a votar por ellos. Y no entienden que todo esto, primero, Puerto Rico es un país quebrado. En los países quebrados no se le aumenta el salario a nadie. De hecho, se vota un montón de gente que aquí no se ha hecho. Pero encima de eso, pues, es una plumita en el penacho, ¿verdad? También la gobernadora anuncia que la AFI, esto es la portada 4 de la página 4 del vocero, que han comenzado la demolición de los edificios del viejo residencial de Puerta de Tierra frente a los muelles 11 y 13, Bahía Urbana, con $3 millones de fondos federales ARPA. Eso es parte de la revitalización de el casco de San Juan y Puerta de Tierra. Esto no es nuevo, esto comenzó con Luis Fortuño, con Bahía Urbana, fue haciéndose poco a poco, construyeron estos nuevos edificios que quedan frente a la carretera, frente a los muelles, o lo que eran los muelles, y renovaron, o están renovando el Palansterio, que es un edificio, una serie de edificios históricos, y el viejo residencial lo van a ir demoliendo para crear vivienda de razón social, pero mucho más adecuada a nuestros tiempos y atemperada a lo que es el barrio de Puerta de Tierra
que está utilizándose, los billetudos lo están comprando y están usando muchas de esos para alquileres a largo plazo mucho más caros o alquileres a corto plazo y se va remozando. Eso es lo que se llama la revitalización de un casco urbano. Y eso es una noticia positiva también. Que haya sido idea de Luis Fortuño, bueno, pues le han dado continuidad a esos proyectos. La otra nota que está en portada hoy, y ustedes escucharon a Ramos hablar con Carmen Jovet sobre esto, y es la portada del Nuevo Día. La mamá de Luma, Qantas, se suma a la reconstrucción con 2 contratos que le dio la Junta de Control Fiscal de $600 millones cuando termine las obras y terminen de cobrarlo todo. Y nos anuncian que han traído 250 camiones de reparaciones y que están en vías de intensificar la reparación o la sustitución de luminaria, de cables, de todo esto. A la misma vez, nos anuncian que Luma duplicará el número de empleados para obras capitales antes del 2028. Y usted dice, pero ven acá, ¿no está Luma peleada con el gobierno y el gobierno con Luma? Sí. Y usted dice, pero ¿qué lo que era esto? Que le dan contratos a Luma o a la matriz de Luma a la misma vez que van cayendo a palos a Luma. Bueno, hay un método a la locura. Si bien es cierto que este gobierno tiene una esquizofrenia total y ha bregado con las patas el problema de la crisis energética que en un momento llegaron a negar, no es menos cierto que ellos saben que esto se los fue de las manos, que ahora cuando le escriban la cartita, querida Luma, te va, y Luma le mande una fotocopia de un dedo meñique diciendo este es, ahí se traba la controversia del litigio. Y Luma no se va a ir. Ellos lo saben. Y lo que va a pasar es lo que dice, ¿verdad? Ramos. ¿Y qué es lo que dice? Vamos camino a un síndico. No solamente lo dice Ramos, lo dice la autoridad en Puerto Rico de lo que es Promesa, el abogado John Mott. Y tarde o temprano, el día que cambie la Junta y vengan los republicanos, van a decir, no, federalízame todo esto aquí. Y eso lo sabe Jennifer. Por lo tanto, ella va a poder reclamar. Ha habido una mejora. Después que ha dicho que esto es un desastre, va a decir, fíjense que anunciamos que venían diarios, apagones brutales, masivos en el verano y no pasó. Si no es porque espueleamos y le metemos banderillas a Luma, eso no pasa. Es the carrot and the stick. De manera que podrá lucir contradictorio, y lo es. Pero recuerden que los políticos triangulan. Los políticos tienen la capacidad de estar con Dios y con el diablo a la misma vez. Tienen la capacidad de decir, estoy a favor, pero perfectamente en contra. Y entonces, esto es parte de lo que hay. Pero dentro del marco del análisis que les estoy haciendo de la nueva contraofensiva de relaciones públicas de la gobernadora, es otra noticia positiva que le conviene porque hay algún tipo de avance. Algún tipo de avance hay. Y esto pues yo se los digo porque realmente esta gobernadora está desesperada por sobrevivir y uno tiene que entenderlo. La sesión legislativa terminó con más o menos nada. No hay grandes controversias. Este gobierno arrastró los pies con tanto
el impuesto alimentario como la reforma contributiva, salvo que ocurra un milagro y ella se ponga de acuerdo con la Junta y con los presidentes camerales. No va a haber reforma contributiva este año, por lo tanto hay que dejarlo para el año que viene. Pero no hubo gran controversia. Y eso quiere decir que mientras no haya grandes controversias, ella mantiene a raya al cura de su pueblo. ¿Quién es el cura de su pueblo? Tomás Rivera Schatz. Y mientras no pase nada, no pasa nada. Y ya estamos entrando, ya entró la Navidad. Usted sabe que de aquí hasta que termine la SANSE en Puerto Rico no se hace nada. Somos expertos en virar huevos durante estos 3 meses. Y más en el gobierno. Por lo tanto, el que no haya pasado nada trascendental en la legislatura, ni grandes controversias, le da a ella espacio para maniobrar hasta que llegue el año que viene y empiecen los fuegos artificiales y la petardera entre la legislatura y la Cámara y volvamos de nuevo al ciclo anterior. Les estoy explicando la estrategia para que comprendan dónde está y de dónde viene y por qué. En términos generales, cuando usted mira el patrón de noticias, usted tiene que decir, caramba, pues estamos queridos, ¿verdad? Aumento para 3.500 empleados de corrección. Ya va cogiendo forma la bahía urbana y la renovación de Puerta de Tierra. Hay movimiento. Ya viene, se acelera lo que se llama la reconstrucción de la red con los contratos de Quanta. Así que en términos generales está la crisis de la gobernadora bajo control. Eso es un control y vamos a decir que es una tregua temporera por la época navideña, salvo que explote un lío, que a veces ocurre, y eso le da tiempo para tratar de recobrar su imagen, su prestigio y su credibilidad. Hay muchos temas legales hoy que tenemos con nuestro panel de Tony, de Javier y Fernando. Los vamos a cubrir toditos. Hoy le dio la máquina la gana de poner el video, de manera que hoy ponemos el video y vamos a los temas legales. Tenemos todavía pendiente, vamos a hablar, la policía le tiene miedo al dominicano comunista que se pasa haciendo un lío. Vamos a hablar un poquitito de los ambientalistas comunistas en Rincón que amenazan con violencia y con desobediencia civil para parar el paseo ciclista que hay allá. Vamos a hablar también un poquitito de Fiscalía Federal buscando la pena de muerte. Vamos a hablar de las declaraciones de la Junta de Control Fiscal, que por lo visto no se va a ir de aquí hasta medio siglo, al paso que van. Vamos a hablar del exfiscal federal que lamenta el deterioro del Departamento de Justicia Federal. Así que todas esas noticias, y vamos a hablar también de una encuesta de CNN sobre los hispanos que está más interesante, y Alejandro llamando nazis a los agentes de ICE. Todas esas noticias las tenemos con nuestro panel. Hacemos la pausa y venimos con nuestros compañeros. Las noticias, y vamos a empezar con una noticia que ha causado revuelo en Puerto Rico. Y me refiero a las declaraciones ayer en Telemundo de Alejandro García Padilla llamando nazi a nuestros agentes de ICE, que han visto un incremento de 8,000% en las agresiones por sus operativos haciendo cumplir la ley de migración. Pero no es
esta hostilidad que tiene la prensa contra ICE en Puerto Rico, me doy cuenta también que la policía de Puerto Rico y Joseph González aparentemente le tienen miedo o repelillo a que los critiquen. Hoy hay una nota bien importante donde ustedes saben que hubo un incidente en Capetillo, y ese incidente en Capetillo pues básicamente sacó para afuera este buscón que anda por ahí, dice que es presidente del Comité de Derechos Humanos y es un socialista independentista dominicano metido en Puerto Rico, que apoyó la alianza y que es enemigo de los dominicanos en Puerto Rico. Pero que la prensa, como siempre, por ser independentista, le presta la atención. Y ACLU, que por ser independentista, le presta la atención. La cuestión es que Homeland Security y ICE han realizado en estos 11 meses 3,000 arrestos de indocumentados y están sufriendo agresiones y hostilidad. De hecho, una tercera parte de los arrestos son dominicanos. 89 haitianos, 50 venezolanos. Quiere decir que 2/3 partes no son dominicanos. Y entonces sale la nota, ayer, una nota donde Joseph González en Metro niega que la policía colabore con ICE en los arrestos domiciliarios. Cosa que o convierte el gobierno republicano de Jennifer González en un santuario y que Mr. Trump va a tomar nota de eso, o que están jugando cuquito. Y mi impresión es que están jugando cuquito. ¿Por qué? Porque ayer un alto oficial de ICE señaló que utilizó el cuartel de Río Piedra para procesar los detenidos en la Jedada. Y esto ha pasado anteriormente. Van a los cuarteles, utilizan los cuarteles y procesan a los detenidos. Yo no puedo creer que un hombre probo, eficiente, que ha sido excelente funcionario público, Joseph González, agente del FBI, le tenga miedo a estos títeres. Mire, don Joseph, no hay nada malo en hacer cumplir la ley. No hay nada malo en que las autoridades federales y las estatales cooperen. Que no nos gusta que los agentes de ICE se encapuchan o se ponen. Que no nos gustan cómo bregan a los jaquetón, porque si fueran policías de Puerto Rico no pasarían escrutinio de la Corte Federal. Eso es otro cuarto de hora. Pero si la policía de Puerto Rico tiene que colaborar con ICE, como lo hace con Homeland Security y con la DEA, cuando hay que hacer operativos, y el FBI para gestar narcotraficantes, pues también lo tiene que hacer esto. No hay que pedir perdón ni estar buscando excusas. Es lo que es. El que no le guste, que vaya a cambiar la ley. Pero me parece que es un alto signo de debilidad de parte de la policía de Puerto Rico que se intimide por este buscón que se llama José Rodríguez y por la ACLU, porque la prensa les va a caer arriba. Dejen la bobería de la prensa va a ser comunista, period, y los va a quemar, no importa lo que hagan, es mi opinión. Tony Zagardía, y hoy tenemos a Fernando. Javier no ha podido venir hoy, tuvo un percance, así que vamos a empezar con eso. ¿Qué te pareció esta contradicción? Yo voy a hacer de lo que yo he visto, y saludos, Luis, a Fernando y a Javier, que espero que todo haya salido bien. Creo que la esposa de Javier tuvo un accidente de tránsito, no le pasó nada, pero Javier tiene que ir a resolver, a dar cara. De lo que yo he visto, los agentes de ICE no son hermanitas de la Caridad del Cobre.
yo he visto muchas intervenciones que se le va la mano. No tienen buena relación en Estados Unidos con la policía. Claro, aquí también hay que ser justo. Aquí hay personas que no se dejan arrestar, provocan, intervienen. Mira, una mujer embarazada ayer la empujaron, pero yo digo, ¿qué tiene que hacer una mujer embarazada? Con, creo que 9 meses, a ley ya de dar a luz, metida en un revolú donde se está arriesgando su vida y la de su hijo o hija. Yo no creo que la policía de Puerto Rico tenga que cooperar para nada para estos arrestos. Estos arrestos son federales y si no le piden ayuda, que presten los cuarteles para que los procesen. Porque los agentes de ICE se protegen sus caras, algunos por vergüenza por lo que están haciendo, otros porque no quieren que los vean. Eso es opinión muy personal mía. Y José González no va a tener policía de Puerto Rico encapuchados también. Yo dejaría a la policía manos afuera. Si me piden una colaboración, la podemos discutir de superintendente de la policía, que es agente del FBI, porque José González está en un destaque federal. Él no se ha jubilado del negociado federal de investigaciones. Pero la mayor parte de las intervenciones que yo he visto de ICE son violentas, empujones, agresiones de ambas partes. Y me parece que todo es por la política alocada de Donald Trump de hacer ese tipo de intervención. Se meten en las casas sin orden de allanamiento. Así que los que arrestan están utilizando la fuerza, sí. Que ahí se le va la mano también. Que la policía de Puerto Rico no se metan en esas intervenciones. Dejen que ICE arreste. Y son agentes puertorriqueños también con una orden federal, pero la orden federal es para los agentes de ICE. Así que bien por José González, no le preste ninguna ayuda en esas intervenciones a los agentes de ICE. Salvo un cuartel que usen el baño, si les da alguna necesidad pueden ir al baño de un cuartel, pueden procesar, pero que no se metan en las intervenciones. Fernando. Por aquí te saludo, Luis, saludo a Javi, y obviamente a Tony, al público que siempre nos oye todos los martes. Primero, disclaimer, el público que nos escucha los martes, que me ha oído antes, sabe que yo me dedico a la práctica de la inmigración y parte de mi trabajo es defender, dentro de lo que la ley permite, a personas que no tienen estatus legal definido, tienen algún problema con la ley de inmigración. Así que pues yo cogeo de una pata, yo tengo mis prejuicios. Habiendo dicho eso, hay que distinguir la misión de los agentes de deportación, los que hacen las redadas y están encargados de buscar a personas que no tienen estatus legal migratorio, etcétera, detenerlos y ponerlos en proceso de deportación. Hay que distinguir a esa gente de lo que es la policía de Puerto Rico, los cuerpos policíacos y hasta las agencias de ley y orden federal como el FBI, la DEA, entre otras. Esta oficina de ICE que se encarga de hacer esas detenciones de indocumentados, lo que están es haciendo valer unas leyes civiles. No son arrestos criminales, son arrestos civiles. Eso es lo primero, o sea que automáticamente la policía de Puerto Rico no tiene por qué involucrarse. O sea, son dos misiones completamente distintas. No son lo mismo, ni se escribe igual. Otra cosa bien importante, varios jefes de policía alrededor de los Estados Unidos, y esta conversación o discusión de cuánta colaboración deben de tener las autoridades estatales y locales con los deportadores de ICE, porque fíjate que la policía de Puerto Rico sí colabora con ICE en investigaciones criminales. Hay otra oficina de ICE que se llama Homeland Security Investigations, que hace investigaciones de carácter criminal, entiéndase, narcotráfico, armas, explotación de menores, trata humana, etcétera. Esa HSI. HSI, pues ahí hay colaboración completa desde siempre. Siempre, o sea, la vida, eso, y eso es muy bueno, porque la inteligencia que la policía de Puerto Rico obtiene en las calles, se la pasa a Homeland Security Investigation y se ayuda a esclarecer un montón de delitos. Ahora, si tú metes a los policías a ayudar a hacer arrestos civiles... Sin adiestramiento. Pues, y se supone que, o sea, si se firma un convenio de colaboración, se le da un entrenamiento a ciertos agentes de la policía, pero eso es letal, porque en varias comunidades en Puerto Rico, por ahí hay metido un montón de personas que no tienen estatus legal migratorio, o tal vez lo tienen, son extranjeros y lo tienen, pero le tienen miedo a ICE,
Y sabes que a la primera que oigan que la policía tiene un acuerdo de colaboración para arrestos civiles y detención de personas que están con este tipo de situación, van a perder la inteligencia en las calles. Le hago una pregunta. ¿No es una hipocresía, una doble vara de parte del gobierno federal, que tienen sindicatura federal por violación de derechos civiles a la policía de Puerto Rico y que por mucho menos que eso les meten multa, ¿ok? Y a la misma vez sus propios agentes hacen algunos de estos excesos? A mí me parece, ¿quién pone en sindicatura entonces a ICE? Mira, Luis, completamente de acuerdo, y me alegro que traigas ese tema. Aquí, a la policía de Puerto Rico, si hubiesen hecho los arrestos que hace ICE, hubiesen ya querellas federales de casos penales, y por eso que yo digo que la policía que está en una sindicatura federal por violación de derechos civiles debe tener mucho cuidado. Como dice Fernando, estos arrestos son civiles, estos agentes tienen una preparación para intervenir con inmigrantes ilegales, ellos saben lo que tienen que hacer, que se le va la mano, ese es el problema de ellos allá con sus supervisores, pero meter a la policía de Puerto Rico a participar en unos arrestos que ellos no tienen el adiestramiento, me parece que es un grave error. Y es muy bien lo que tú dices. A los agentes de ICE se les permite más agresiones que a la policía estatal. Por eso que ICE... Por ejemplo, el estar con una careta. Eso nunca pasaría con la policía de Puerto Rico. El convenio de ¿cómo se llama esto? Las estipulaciones federales prohíben eso. Y prohíben que tapen la placa. O sea, pues hay un montón de tranquillas que tiene la policía de Puerto Rico que no tienen los agentes civiles de los deportadores. Sí, es muy sabia. Y José González, Luis lo sabe. José González sabe hasta dónde llega la autoridad de ICE versus la autoridad de la policía estatal. Pero yo no tengo problemas en que la directora de ICE, que es Rebeca González, esposa de Alexis Torres, haga su trabajo. O sea, ¿qué quieren? Que Rebeca González no haga su trabajo y que la destituyan, que son padres puertorriqueños que tienen que llevar las habichuelas a su casa. Eso es un asunto enteramente federal, en una relación política que hay con Estados Unidos. La policía estatal y mucho menos la policía municipal, manos afuera. Que sirvan un cuartel para procesar, perfecto, porque somos una sola jurisdicción, pero las gestiones de la policía estatal son criminales. La policía de ICE en ese momento está haciendo arrestos civiles y cada cual son cosas diferentes, aunque pueden de alguna manera unirse, porque si en un arresto de ICE ocupa un arma de fuego, pues comete un delito federal la persona, probablemente. Así que se lo lleven a la Fiscalía Federal. Pero muy bien, José González lo está haciendo muy bien, velando por los mejores intereses de la policía de Puerto Rico. Yo creo, Luis, quiero añadir algo rapidito antes de que pivotees a otro tema. Bien importante, o sea, la policía de Puerto Rico depende mucho de las confidencias de los ciudadanos y que las víctimas de delitos se querellen. Si la víctima de un delito es un extranjero indocumentado, no se va a querellar. Y el perpetrador de X o Y delito se va a quedar por la libre. Y comunidades completas van a perder la confianza en la policía de Puerto Rico, que, oye, a fin de cuentas, con las luces y sombras de la reforma de la policía, te tengo que decir que ante los ojos del pueblo de Puerto Rico, la policía ha mejorado mucho su imagen y la confianza del pueblo en la capacidad de la policía de hacer su trabajo ha mejorado muchísimo en la última década. Si se meten a trabajar con ICE en este tipo de colaboración, creo que se puede dar para atrás en esa percepción del público de que pues la policía es un cuerpo confiable y vas a perder la capacidad de esclarecer delitos porque la gente, por miedo a que ICE se los lleve, porque estás cooperando con ellos, no se va a querellar contigo. Mira, y algo también, Luis, si un policía estatal en una intervención con ICE visualiza, ve que un agente de ICE está cometiendo un delito de agresión contra una persona que está parada, ¿qué va a hacer ese policía? ¿Fomentar la agresión? ¿No hacer nada? ¿Intervenir con el agente? ¿Para que después le digan a ese policía que fomentó una agresión delante de él y no hizo nada? Por eso que deben estar manos afuera y que ICE, a base de su reglamento, se defienda.
Bueno, yo lo que les digo es, ¿verdad? Uno ve estos operativos y la verdad que les tengo que decir algo. O sea, 3,000 en casi un año es básicamente 250 por mes. Cuando vienes a buscarlo, es bien poco. Pero, y lo otro, la rudeza, la crudeza, la brutalidad física que ICE ha demostrado en Estados Unidos, en Puerto Rico no es ni cerca. De manera que hay que darle ese crédito a Rebeca González. Eso es bien importante. Yo, Rebeca González, le quitaría la careta, se acabó, y que pongan la placa. No hay ningún problema con eso. No debe haber ningún problema con eso. Tu dentista, mi papá, que es policía auxiliar, tu ex dentista, perdón, porque te mudaste. Ahora sigue siendo, porque yo cada vez que tengo un lío en Puerto Rico lo llamo. Mira, bueno, perdóname, Fernando, para los que no duden, David Colón tiene colmillos todavía. Tengo colmillos. Eso no lo da todavía. Pero mira, no estoy mellado, todavía no estoy mellado. Papi me dijo, hablamos hace poquito de esto, él me dice, tú estás el carajo. Oye, papi presta servicio, se mete a un cuartel y da servicio como retén allí y ayuda. Y me dice, si tú tienes miedo a que te identifiquen y te señalen en las redes como un agente de ley y orden, como están haciendo estos de ICE que se encapuchan, mire, son gajes del oficio. ¿Sabe? Usted no puede ser cobarde. De que, va a decir fulanito, John Pérez, agente de ICE, lo vimos por ahí. Pues mira, ¿sabes qué? Eres un agente de ley y orden público. No te puedes esconder. Tienes que dejar saber quién tú eres y te tienes que identificar. Y si no pueden aguantar presión, pues mira, que reconsideren las decisiones de carrera y profesión que escogieron. Y le tenemos que recomendar a las personas, no resistan. Claro. No formen un ple porque les van a erradicar cargos por obstrucción a la justicia y va a sufrir toda la familia. Tranquilo, trabajen, busquen sus abogados. Hay buenos abogados. No todo el que arrestan lo deportan, ¿verdad, Fernando? No todo. Pasan por un proceso, pero de eso podemos hablar ahora. Eso después se trabajará. Vamos a hacer la pausa y créame, hemos sobrevivido el primer año de Trump. Vamos a sobrevivir los 4 años. Y esta cuestión, en la medida en que se acerquen las elecciones del año que viene, usted va a ver cómo van a mermar, porque el propio Partido Republicano le va a pedir que baje la diapasón. Pero, nuevamente, con calma, que llegamos lejos. Vamos a la pausa y vamos a hablar un poco de otra de las noticias. La Junta de Control Fiscal, esto es una historia en Metro, advierte que sin su supervisión, el gobierno volvería a quebrar y en déficit. De hecho, estamos quebrados. Y lo que ha hecho es patear la lata de su salida más adelante. Ahora resulta, no es que el presupuesto del año pasado estaba cuadrado, ni del año antepasado, que todos fueron aprobados por ellos. Sino ahora resulta que el presupuesto del año 26, que termina en junio 30 del año que viene, podría ser el primer presupuesto balanceado de 4 que tienen que tener. Pero, oigan bien, solo va a poder validarse cuando se emitan los estados financieros auditados, que es 3 o 4 años después. O sea, si usted suma 4 años de presupuesto balanceado, le tiene que añadir 3 o 4 más para cumplir el requisito de que estén todos validados por informes financieros auditados, sin contar que hay que esperar entonces que Puerto Rico entre a los mercados. O sea, estamos hablando de que la Junta, en su deseo de perpetuarse, le ha metido 10 años más a partir de ahora para quedarse en Puerto Rico hasta el año 35. Yo creo que eso es una locura, pero ahí estamos. ¿Tú te acuerdas de aquel personaje Cuca Gómez? Que ya lo hacía todo. Yo lo hago, yo lo fabrico, yo lo bla, bla, bla. Y yo lo recomiendo. Yo lo uso y yo lo recomiendo. Claro, eso es muy fácil, self-serving. Oye, ¿cuándo aquí se va a radicar, y lo venimos diciendo hace tiempo, un pleito para que todas estas puertas que la Junta
pretende abrir para sí misma, no se aclaren. O sea, ¿cómo que un presupuesto hasta que no se audite 4 años después? Pues entonces estaremos toda la vida con la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta no se quiere ir, es negocio para la Junta, le da standing, hacen gestiones para amigos que hacen contratos privados, y yo creo que mientras esto no se aclare, ¿cómo tú vas a dejar que los que se quieren quedar te interpreten cuándo es que se deben ir? Explícame cómo es que tú le puedes pedir en la época de la esclavitud al que tenía los esclavos que decidiera cuándo terminaba la esclavitud. Pues nunca. Pues no los puedo soltar ahora porque no saben escribir. No los puedo soltar porque no tienen trabajo. No los puedo soltar porque no tienen casa. Por tanto, esto es tanto que hablamos del estatus colonial que tenemos, sí lo tenemos, somos una colonia, pero la Junta nos trata a nosotros peor que una colonia, porque no tenemos ningún tipo de poder sobre la Junta, salvo el lloriqueo, salvo que tenemos unos miembros. Así que yo creo que la gobernadora de Puerto Rico, que sabe jugar pelota dura de verdad, debe, con estas expresiones que hizo. ¿Quién fue el que hizo esas expresiones, Luis? Esa fue el propio Mujica. Mujica, que el que se gana un montón de chavos, que se quiere quedar, imagínate, está buscando su retiro. Así que yo creo que esto hay que combatirlo en los tribunales, combatirlo en el Congreso. ¡Pablito! ¡Pablito! Oye. No. Yo no entiendo por qué la Asamblea Legislativa no ha emitido una resolución conjunta, claro, declarando a la Junta personas non gratas y pidiéndole que saquen a esta gente. Y no entiendo cómo la gobernadora no ha hecho lo propio. No, pero yo no diría, rapidito, Fernando, yo no diría non grato, yo le diría que se debe aprobar una resolución en conjunto para que esto se investigue, y se radique un pleito a nivel federal, y que en el Congreso, Pablito, se haga algún tipo de gestión. Pablito lo salva, no te apures. Pablito tiene a Yulín encima. Ahorita vamos a hablar de eso. La directora de Prafa, no Pablito. Los dos juntos. Bueno, Fernando. Mira, Luis, yo voy a agarrar el toro por los cuernos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que Tony dijo, y lo hemos hablado aquí. O sea, el que se respeta en Puerto Rico y cree en la democracia no favorece la existencia de una Junta de Supervisión Fiscal, y menos todavía la continuación del estatus colonial de Puerto Rico. Ahora bien, lo que dice Mujica no es completamente descabellado. Es cuestión de estar pendiente a los proyectos de ley que aprueba la Cámara de Representantes y el Senado, y que crean programas nuevos, crean o establecen cosas que requieren buscar dinero de algún sitio para que funcionen, programas, reorganizaciones de agencias administrativas, etcétera. Y al sol de hoy, después de 8 años de Junta de Supervisión Fiscal, aproximadamente, todavía dicen que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que está dentro de la fortaleza, identifique los fondos. O sea, la legislatura legisla sin pensar en cómo vamos a pagar, y todavía lo siguen haciendo. Y yo creo que la clave está en que dentro de nuestra Constitución se establezca un requisito para que las leyes, para que cuando la Asamblea Legislativa apruebe una ley, eso tiene que tener el lenguaje claro de dónde van a salir los chavos. No es patear la lata por ir para abajo, que sea una agencia de la rama ejecutiva que identifique a los chavos después. Porque yo creo que todavía no hemos superado, la legislatura no ha podido superar esa falta de responsabilidad. Y lo digo grupalmente, no estoy hablando de ningún legislador en su carácter individual, pero que grupalmente pues se van por el camino fácil y dicen, pues vamos a hacer este programa, o vamos a aumentarle los fondos a esta agencia, o yo no sé qué, y después que sea el otro el que consiga los chavos. Que eso en parte es lo que nos llevó al impago en el 2016 con Alejandro García Padilla. O sea que creo que eso también lo tenemos que atender, y tenemos que tener una conversación seria sobre eso, porque de lo contrario
sí es posible de que demos para atrás una vez la Junta se vaya. Sí, pero eso requiere también una explicación, Fernando. Y en esencia, estoy de acuerdo contigo, pero tú no puedes tener una asamblea legislativa, poderes constitucionales, electos por el pueblo, en una democracia, legislando en sumisión a una junta fiscal que es una junta colonial, que es una junta escogida por intereses muy particulares. Fíjate como Donald Trump, a la hora de votar miembros de la junta, ¿tú crees que Donald Trump está pensando en los mejores intereses de Puerto Rico? No, está pensando en los mejores intereses de la presidencia y de la gente que colabora con él. Así que la legislatura, ¿cómo tú combates una junta? Cumpliendo con tu obligación constitucional, pero no siendo sumisa ante la Junta. Requiere que eso se combata en los foros pertinentes. Como estamos en un país de ley y orden, tú tienes un tribunal federal, tú tienes un contrato por tercera vez. Pablito, y le hago un llamado a Pablo José, sí, Pablo José, que su campaña fue desarrollo económico, Pablo. Y qué mejor manera de tú ayudar a Puerto Rico, a tu país, que tanto tú quieres, yo lo sé, que tratando de que ese desarrollo económico choca con la Junta y que la Junta, en unas posturas coloniales, a pesar de que Pablo cree en la colonia, pretenda quedar que va a chocar siempre el desarrollo económico de Puerto Rico contra la Junta Fiscal. Así que, Pablo, tienes una gran oportunidad de demostrar los quilates como comisionado residente. A pesar de que eres joven, mete mano, siéntate con Prafa y traten de combatir, en el buen sentido de la palabra, estos vaivenes de la Junta que, si tú los dejas, pasan 1000 años y siguen aquí en Puerto Rico. Me imagino que en 1000 años tendremos el tataranieto de esta gente en la Junta Fiscal todavía. Bueno, yo lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es si y la Junta nos trata como si fuéramos una trulla de tontines, ¿ok? Hay distintas maneras de meter en cintura la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico sin quitarnos la poquita democracia que tenemos. Y lo que estoy diciendo es, yo hubiera esperado un pleito radicado por el gobierno de Puerto Rico, la gobernadora y la Asamblea Legislativa y los partidos políticos que quieran unirse para declarar totalmente inconstitucional y contra todos los derechos humanos el régimen de promesa después de 10 años. Lo peor que puedes hacer es perderlo, y al radicarlo y perderlo ganaste. Es una cosa que se cae de la mata, tanto que se quejan de la Junta, pero tienen los instrumentos, que son los instrumentos legales, tienen bufetes especializados en eso que paga la AFAF y todo eso, y sin embargo no utilizan los instrumentos que tienen, que es la legislatura y el derecho, ¿verdad?, las demandas para por lo menos reivindicar al pueblo de Puerto Rico. Es una falta de respeto esto. No es que no esté, obviamente el Congreso tiene el derecho de bregar con un territorio que está quebrado, pero 10 años para 15 o 20, quitarle a un pueblo toda la poquita representatividad que tiene, eso viola derechos humanos y derechos constitucionales básicos. El problema que yo veo es que qué grado de supervisión tiene el Congreso de la Junta. Es que no les interesa, yo lo sé que no les interesa. Hay otras prioridades para Estados Unidos, pero tiene que haber un ente que se encargue que la Junta ponga fin a este abuso que ha habido. Yo sé que nosotros nos provocamos todo esto, yo lo sé, por el malgasto público, porque convertían a Autoridad de Energía Eléctrica en contratar empleados, porque aquí la barbaridad, oye, yo no tengo, mi papá es pensionado de la YUPI, pero aquí hay unas pensiones que se dan, donde si tú sacas matemáticamente lo que una persona se ganó, le sacaron de su sueldo por una pensión, es un negocio redondo. Lo primero que yo hubiese hecho en 4 años como gobernador, bajar las pensiones por lo menos un 20%. Tony y Fernando, pero el problema
Es que están, oye, desde Pierluisi para acá le han dado aumento a Segismundo y a todo el mundo en el sector público. El ciudadano de a pie no tiene aumentos de salario hace siglos. Y pagan la pensión de esta gente también. Estamos en quiebra y estamos pagando pensiones completas. Estamos pagando aumentos de salario de 9,000 billetes por año por empleado, como es en corrección. Y yo digo, pero ¿qué parte? O sea, y esto es irresponsabilidad de la Junta también. Pero es alta irresponsabilidad. Luis, esto no pasa sin el aval de la Junta. Todas las Lo sé. Desde el plan de reforma del servicio público que se implementó en el segundo año de Pierluisi para acá, todos esos aumentos, esas revisiones en las escalas salariales en diferentes agencias de la rama ejecutiva y corporaciones públicas han contado con el aval de la Junta. Y es más, la Junta dirigió ese proceso desde un principio. Parte de los empleados de corrección, pues me imagino que vas por ahí lo mencionaste en la primera media hora. Bueno, uno de muchos, porque esta semana creo que se han anunciado 3 aumentos distintos en distintas agencias. Pero creo que no me equivoco, pero los empleados de corrección no experimentaron un aumento o una revisión cuando se implementó la reforma del servicio civil. Y los agentes, los oficiales correccionales, tras de que tienen uno de los trabajos más difíciles y bregan con la población, yo creo que más difícil de todo Puerto Rico, y un ambiente de trabajo bien retante, son de los peores pagados. Y a ellos sí, hace tiempo se les debía una revisión en su salario. Esto que se acaba de aprobar, yo entiendo que tuvo que haber contado con el aval de la Junta también, ¿ok? O sea, no me he ido tan para adentro a ver si el plan fiscal que cubre al Departamento de Corrección mencionaba esta revisión, aumento de salario. Pero, oye, definitivamente hay algunos empleados públicos que sí hay que compensarlos mejor. Ahora, los oficiales correccionales yo creo que son uno de ellos. Aclárame esto, Luis. Estas expresiones de Mujica, están en el informe de este año. Están autorizadas y avaladas por la Junta. Es que es un informe que se radicó en el Congreso. Claro. Avalados por esa posición de la Junta como tal. Claro, esa es la posición. Acuérdate que la Junta son 2 miembros. ¿Y quién combatió eso en el Congreso? Lo que hay es 3 miembros en la Junta o 2. Yo sé, pero ¿quién combatió eso en el Congreso? Esa barbaridad. Nadie. Pablo José no ha combatido eso. ¿Pablito? Pablito no ha combatido eso. Y no lo estoy diciendo en forma de mofarme de Pablo, a quien yo aprecio y lo conozco de pequeñito. Lo que pasa es que si uno en una campaña política hizo una campaña como guerrero, cuando llegue el juego de verdad, pues hay que batear la pelota dura, y qué mejor oportunidad de combatir esa barbaridad que la Junta como tal pretende decirle al Congreso: nuestra posición respecto a esta ley es que la hacemos de esta manera. Y yo le preguntaría a la Junta, ¿y eso le garantiza con 2 años más en Puerto Rico? ¿Cuántos años más? Y con eso, amigos, se mata el estatus, se mata la estadidad. Puede que Pablo diga, no me voy a meter, por eso me garantiza a mí un Estado libre asociado por muchos años. Para ahí tiene que estar Prafa, que es estadista. Pablo no es estadista. Así que con estas cosas que están pasando, el estatus político está muerto para la estadía. No, totalmente. O sea, de hecho, está muerto para el gobierno. Sí. Así que vamos a pensar, el gobierno estadista es el primero que decidió que no va a tocar el estatus. Así que por los próximos años yo creo que podemos coincidir y si ganara el Partido Popular. ¿A quién le conviene políticamente que la Junta se quede? Al PPD. Claro. Le garantice un estatus. Seguro. Un status quo. Yo puedo entenderlo, pero por ejemplo, se puede radicar un proyecto sin liquidarla, poniéndole un sunshine clause, o sea, un sunset clause. Usted tiene 4 años para liquidar esto. En el año 28, usted tiene que haber terminado todo y se acabó el evento. Eso es otra alternativa. No estás liquidando la Junta. Lo que estás diciendo es, el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a tener sus pocos derechos de autogobierno que tiene. Y ya está, y lo justifica, pero ni eso está. Pero Yulín dice que quiere volver a la política y que Pablo José no se identifica, el pueblo no se identifica con Pablo José,
que es un niño privilegiado, que viene de arriba, que no sabe vivir como el boricua de a pie, que no sabe vivir de mes a mes, que nadie se cree lo que hay. O sea, le han metido Carmen Yulín, graduada de mi alma mater de UHS. ¿Tú te identificaste con el pueblo? Ay, ella también se graduó de una universidad excelentísima. Yo estudié allí, Carnegie Mellon University. Y fue a Boston College también. O sea, perdóname, pero si vamos a hablar de personas que han tenido privilegios, yo creo que el burro está hablando orejas. ¿Sabes? Y esa pero yo no me refiero a dónde estudió, porque tú puedes haber estudiado en la mejor universidad del mundo, pero identificarte con tu país. O sea, tú no puedes decir, y bueno, estoy sonando defendiendo a Pablo, pero tú no puedes decir a Pablo que tú no te identificas con Puerto Rico. Y yo le pregunto a Carmen Yulín, ¿te dieron la oportunidad como alcaldesa de San Juan? ¿Y los sanjuaneros se identificaron contigo? Ni los populares. Mira, esas expresiones las hace alguien acomplejado. Uno, con inclinaciones marxistas que quiere propiciar una lucha de clases. Dos, o sea, las dos cosas le aplican a Carmen Yulín Cruz, definitivamente. Y mira, o sea, el decir, que eso es un blanquito y qué sé yo qué rayo, eso no cala hondo. Eso no cala hondo. Sí, mucha gente en Puerto Rico habla así. El envidioso habla así. Y ella, pues, está envidiosa. Sí, cala. Sí, cala, porque ella está busconeando un puesto en Alianza. Ok, eso es lo que ella está busconeando. Porque en el PIB, hay muchas mujeres ahora en el PIB. Yo dudo mucho que vayan a hacer espacio para un petardo quemado como es Carmen Yulín. Por lo tanto, está busconeando de alguna manera tener algún tipo de participación. Ella va a terminar como está ya, con los diásporos independentistas. Y va a ser una de las líderes de los independentistas que controlan el Partido Demócrata por mucho tiempo. Eso es lo que va a pasar. Pero me parece a mí que nuevamente es un busconeo de parte de ella. Hay una cosa que tiene Pablo José que no tiene ella, y es el invicto. ¿Es el qué? El invicto. El invicto. Pablo José, su pueblo no lo ha rechazado en la jornada. Ella sí. 2 veces. La sacaron de San Juan y la sacaron del Partido Popular. El propio pueblo popular. Eso no lo puede decir de Pablo José. Y perdió una primaria para la gobernación también. Por eso. Son 3 veces. Ha mordido el polvo muchas veces. O sea, ¿cuántas veces va a entender o cuántas veces hay que decirle a Carmen Yulín que no es grata en Puerto Rico, que ya no hace ola y que se tiene que retirar de la política? Eso es lo que no entiende, porque quiere tener participación y tener ese tipo de cosas. Bueno, pues, esas son las cositas que se dan, ¿verdad? Que uno dice, la verdad es que uno no entiende esto. Voy a la próxima noticia. Fiscalía Federal va a buscar la pena de muerte en el caso del doble asesinato de las niñas en Piñones. Y esta historia está en el Nuevo Día hoy en la página nueva. Metro, exfiscal en el caso de Wanda Vázquez, lamenta el deterioro del Departamento de Justicia Federal bajo lo que él llama las politiquerías de Trump, las purgas de fiscales de carrera, y denuncia el caos que hay. Descubrió el Mediterráneo. Vino a descubrir América. O sea, descubrió América. El Departamento de Justicia Federal tiene problemas en Puerto Rico desde antes de que comenzara el siglo. Ustedes lo saben. Bueno, tú recuerdas. Dale, Fernando. Mira, el deterioro de el Departamento de Justicia, que empezó en enero de este año, eso no es noticia nueva. Un sinnúmero de fiscales han dado, o sea, ex fiscales y ex abogados, porque el Departamento de Justicia también tiene divisiones civiles. Claro. O sea, no todos los abogados del Departamento de Justicia Federal son fiscales. ¿Okay? Digo, todos están designados como, o casi todos, como Assistant U.S. Attorney, pero esos son los que están en oficinas de diferentes distritos judiciales. Anyway, lo técnico a un lado. Esto no es nuevo. Cuando Trump designó a Emil Wolf como la persona que interinamente iba a dirigir justicia, en lo que se lograba confirmar a un Attorney General como tal,
él rápido empezó a decir, de Casablanca tenemos instrucciones de que las órdenes de los jueces que no nos gustan, no las vamos a seguir. Y de vez en cuando los tenemos que mandar para buen sitio. Y más de un ex abogado del Departamento de Justicia que interactuó con esa persona, que ahora fue nombrado y confirmado a un juez a ser juez de circuito federal. No me acuerdo en qué circuito. Como premio por hacer las barbaridades que hizo a principios de este año. Han dicho lo mismo. O sea, el Departamento de Justicia Federal se acabó de armamentizar y está con instrucciones de no hablarle claro a los tribunales y no cumplir con las órdenes que no le gustan. O sea, que pero Fernando, eso no es la armamentización del Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico comenzó desde principios de siglo. Ustedes lo saben. La utilización del Departamento de Justicia para perseguir enemigos políticos ha estado ahí, claro. Ahí está la ristra de casos que después han tenido que echar Luis, para atrás. ¿tú recuerdas porque han perdido? Guillermo Gil Bonar, en unas expresiones desacertadas de Guillo, a quien aprecio y me ayudó, colaboró conmigo en justicia cuando yo estaba de secretario, cuando dijo que la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, y generalizó en un partido político que es el partido mayoritario, y le faltó el respeto a miles y miles de puertorriqueños. Yo nunca había visto un comentario tan politiquero de un fiscal federal, jefe de la Fiscalía Federal en ese momento, que establecer que la criminalidad, es como yo decir, la criminalidad en Puerto Rico tiene un nombre, la clase alta de este país en términos pero que económicos. eso tuvo un objetivo político ideológico, destruir a Pedro obviamente tenía David Noriega al lado, que para el descanso. Claro. Y yo creo que desde ahí el sistema federal pues ha dado muchos traspiés, muchas revocaciones. Aquel juez que salió de la Judicatura Federal, Fuster, que era un abusador, y después lo votaron porque se enredó una relación que él sabe de qué tipo de relación con una mujer allí casada. Bueno, eso a mí no me consta. Bueno, a mí me consta, por eso lo puedo decir que fue votado. Okay. Lo mandaron a votar. Y que era un abusador como juez, sin decir que no era inteligente, pero muchas veces los abusadores mayores son gente inteligente, porque el bruto no tiene capacidad para hacer las cosas que usted hacía. Mira, Luis, el tema del Departamento de Justicia y cómo en Puerto Rico pues ha tenido problemas desde hace 25 años, tal vez más. Ok, esa yo te la compro. Pues eso ha sido tema de conversación en este programa y en un montón de otros foros aquí en Puerto Rico. Está documentado en mi libro, Justicia Roja, del año 2003. Por décadas se lleva hablando de esto, pero la diferencia más grande entre lo que yo te estaba explicando ahorita y la situación de Puerto Rico es que ahora tú tienes instrucciones que se dan abiertamente por Twitter de acúsame a James Comey, acúsame a esta persona que trabaja en el Federal Reserve. Voy a indultar a aquel. O sea que antes tal vez algunos fiscales federales actuando sin dirección política de Casablanca decidían procesar a ciertos políticos a nivel local con o sin pues algún propósito político. Aquí en Puerto Rico pues podemos argumentar de que hubo persecución contra personas afiliadas al PNP a finales de los 90 y principios de los 2000. Pero sí, o sea, hubo un par de fiscales federales que se fueron rogue de esa manera. Pero tú no tenías ni a Bill Clinton, ni a George ni a George Bush hijo, ni a Obama dando instrucciones de a quién iban a procesar criminalmente, porque desde los años 70 para acá, el Departamento de Justicia Federal se trataba como algo que está aislado de la política. En teoría, en la práctica también. Muchos fiscales que se han ido a trabajar allí, de allí, han dicho, mira, es que la presión a obtener ciertos resultados versus ver hasta dónde la evidencia nos lleva y que se haga justicia, ese cambio tan drástico en dirección nos obligó a irnos de aquí porque no podemos en buena conciencia seguir trabajando de esa manera. Yo no estoy, todo lo contrario, yo creo que Trump ha hecho un desastre de la justicia federal, ¿ok? Un desastre. Pero lo que pasa es que eso no nos debe sorprender
porque nosotros venimos quejándonos de eso mismo hace más de 25 años y ahora de momento cuando le cae el sayo a todo el mundo, ¿verdad? Ahora, diablo, man, está armamentizada la policía, el Departamento de Justicia y el FBI. Bueno, pues eso ahí, de hecho, a Trump se le hicieron, a Trump le tiraron el libro criminal completo. Son 4 casos criminales fíjate, Luis, que le llevaron. Mira qué diferencia. Cuando el Departamento de Justicia de Puerto Rico investiga casos de alto perfil, llámese los que van para el panel, tú no notas filtraciones. No. Callado, el fiscal no habla, no se sabe ni quién es el fiscal, secretario de Justicia menos, se hace su referido al panel, el panel con Iris Rivera también hermética. Pero a nivel federal, ¿cómo son esas filtraciones? Que tú sabes que se utilizaba un periódico para filtrar. Había una periodista que tenía la mejor información de todos los periodistas y bueno para ella. Entonces, movían investigaciones a base de filtraciones con los medios de comunicación. Y filtraciones que muchas veces eran falsas. Correcto. Que era para hacer daño político. Mira cómo Ángel Pérez filtraron desde el saque aquel video y Ángel Pérez fue juzgado desde antes de llegar al tribunal. Esa fue la realidad y han hecho casos que no es que no hayan cometido delito la persona, no quiero porque el video donde está Ángel Pérez, ese es Ángel Pérez. Yo no estoy diciendo que fue creado por inteligencia artificial, pero lo hicieron deliberadamente para mover la opinión pública y porque muchas veces dan conferencias de prensa, te detallan el organigrama de lo que pasó, pero no hay descubrimiento hasta que llegue la etapa crucial. O sea, la Fiscalía Federal, que hace falta en Puerto Rico, hace falta, claro, pero ha sido de mayor filtraciones que el Departamento de Justicia a nivel estatal. Y esa es la realidad. El que me diga a mí lo contrario, busquen las filtraciones de dónde vienen siempre. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar y vamos a hablar un poquitito de lo que es este señor ex asesor de Miguel Cardona, que destaca que debido a que discriminan mucho y Puerto Rico depende demasiado de los fondos federales, tenemos que divorciarnos de Estados Unidos e irnos solitos, a capela, sin fondos federales, para la educación de Puerto Rico. Regresamos. Acaba de votar favorablemente de forma bipartita para liberar el expediente o los expedientes de Mr. Epstein. Ahora lo que le corresponde es probablemente al Departamento de Justicia soltarlo o ir a corte para detener, alegando que esto es parte de una investigación o de varias investigaciones criminales. Y tal parece que Trump quiere cazar a Clinton en eso. Sí, por las cosas que ha dicho. Pero él está deflectando y piensa que en el contenido, él dice públicamente que no le preocupa mucho porque él no tiene nada que esconder. O sea, en los 20,000 correos que soltaron la semana pasada, una comisión de la Cámara de Representantes soltó, salían unos correos que insinuaban que Trump sabía lo que estaba pasando con las nenas menores de edad, pero era bien críptico, ¿sabes? Y Epstein está muerto, no le podemos preguntar. ¿Cómo era que le decían a Trump el perro que no ladra, algo así? El perro no ha hablado todavía. El perro que no ha ladrado, o algo así. Que, mira, yo no puedo especular, no sé qué es lo que aparecería en toda esa cadena de documentos, pero yo creo que investigaciones criminales en curso ya no hay. O sea, el perpetrador está muerto, se suicidó, lo suicidaron, una de las dos. Y honestamente, desde el punto de vista político, yo creo que es el único asunto en el que hay consenso, tal vez por motivos bien distintos. Hay republicanos del ala bien conservadora que creen que esto va a finalmente demostrar que el Deep State y los demócratas
demócratas estaban en contubernio con Epstein. Los demócratas piensan que esto finalmente va a probar que Donald Trump estaba en contubernio con Epstein, o yo no sé qué más. No sé qué va a salir de ahí, pero definitivamente si Donald Trump pone el dedito en el aire, va a ver que el viento está soplando de una forma bipartita para que él firme lo que sea que le envíe la legislatura ahora para que se apruebe entonces la divulgación de ese expediente. Yo creo que esta investigación, independientemente de que este señor o lo mataron o se mató o lo que haya pasado, yo no lo sé, yo no sé si finalmente esa investigación se va a abrir también a raíz de todo esto. Que ya eso acabó. Sí, yo creo que sí, pero que las personas que estaban envueltos en estas atrocidades con estas menores de edad se diga quiénes fueron y que paguen sus consecuencias, porque aquí hay unas víctimas que están vivas todavía. Y el testimonio del que murió de Epstein no hace falta. Bueno, mira, al príncipe Andrés, a la corona, los demandaron y tuvo que pagar una millonada. Claro, le quitaron todos los las víctimas, sí. ¿Ok? Y eso nos deja un proceso. Bueno, pues si Bill Clinton metió mano con una niña, el proceso es, búsquenle. Me imagino que el delito está prescrito, ¿verdad? Pero búsquenle una demanda. Hay que ver, Luis, porque si es menor de edad en Puerto Rico y el daño se conoce ahora, puede que no esté prescrito inclusive. Bueno, por eso. Pero menores de edad. Todo esto está predicado en que la tarjeta no es Bill Clinton. No. La tarjeta de todo esto, de la prensa y todo esto, es el presidente. El problema es que salvo que tenga un video que tenga el presidente con una niña, se acabó el evento. Claro. No hay manera. No hay manera que le puedan hacer daño. ¿Por qué? Porque la gente, Trump en ese contexto para su fanaticada camina sobre agua. Mira, yo no tengo la más mínima duda, Luis, por comentarios que este señor presidente de Estados Unidos hacía en Puerto Rico, en el Puerto Rico Open, que obviamente no los puedo decir aquí, porque me botan de la estación. Ese tipo fue un inmoral, tiene que haberse acostado con un montón de nenas ahí, porque las cosas que él decía cuando no era presidente, si yo te lo digo, tú dices, wow, este tipo sí lo decía. Y yo no tengo la más mínima duda de que este señor era capaz de... Llegó a decir que si tu hija no fuera hija de él, salía con ella. Imagínate las barbaridades. Y yo creo que él está haciendo esto porque él es muy hábil. Yo no le tengo miedo a estas investigaciones, y si sale algo, esto fue creado, esto fue inventado, y va a tener siempre una defensa. Donald Trump lo pueden coger violando a una menor de edad y va a decir que eso no es él, que eso fue la inteligencia artificial. Les tengo otra nota. Unas buenas noches. Yo pensaba que los tiburones rondaban de día, pero dormían de noche. Tú sabes que quien descubrió que los tiburones duermen fue Jacques Cousteau, en paz descanse, que bueno, lo firmó pues, en México. En el fondo no duerme. Pero este no duerme. Okay. Dice, buenas noches, Puerto Rico. Agradezco a mis compañeros de la Cámara, a su presidente Carlos Jenny Méndez y al presidente de la Comisión de los Jurídicos, el hermano José Che Pérez, por la aprobación del PDLS 63 y las enmiendas que incorporaron, a todos los gremios y grupos que participaron en el proceso de evaluación del proyecto. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Enhorabuena. Este es el proyecto de la ley de información. ¿Cuál fue ese? ¿Qué proyecto es ese? Yo creo que el 63 de la ley de información. No estoy seguro, pero mira, era el de los que quedaba pendiente, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa. Esa ley era un dolor de cabeza. Y yo lo hubiera eliminado. Iba a ser un dolor de cabeza. Hubiera sido un gobernador popular o PNP para cualquier persona que estuviera dirigiendo una agencia, porque cualquier hijo de vecino podía enviarle de cualquier manera que le diera la gana un mensaje escrito en un papel toalla. Yo quiero que me entreguen los expedientes de la investigación de yo no sé qué ñoña, y se lo tenías que dar en 10 días en el formato que él te lo pidiera. ¿Sabe que? Y si no, te podía demandar libre de costo en el tribunal, lo cual causaba pérdida de tiempo, dinero. Esa ley había que reformarla y había que ponerle unos límites, porque mira, la ley tampoco no se reconocía explícitamente el privilegio ejecutivo,
pero no habían límites en en que pues tú como agencia te pudieras negar a producir cierta información que fuese sobre discusiones de qué política pública se iba a implementar. Y eso era peligroso y expone a los secretarios de agencia a situaciones embarazosas. O sea que yo estoy 110% de acuerdo con que se reformara esa ley y con los pasos que tomó la Cámara. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí se cree que cuando se enmiendan leyes es en contra del pueblo. Esto va en contra del pueblo, pero mira, analicen cuáles son las enmiendas que se hicieron. Yo creo que las enmiendas que se hacen muchas veces, el pueblo, en lugar de analizarlas, se deja llevar por comentarios de la prensa. Esto es en contra del país. Miren, si usted pide 10 días y le dan 20, a lo mejor en esos 20 días le dan una información más completa. Y este proyecto de ley creo que es mucho más amplio también. Inclusive le mete unas penalidades a los jefes de agencia del gobierno si no cumplen con esa obligación. Pero esa parte no la leen, Luis. Esa parte no la leen. Fortaleció la ley. O sea, los clubes de prensa tienen que agradecerle al tiburón que fortaleció la ley, claro, en los libros. Pero miren otra nota que sale del Senado, que estamos corriendo con noticias que van rompiendo, porque es el final de la sesión. El Senado le tiró la toalla a Rosana Soto Aguiló. Le dieron un una sanción de $2,000. Y oigan bien, cito, acompañamiento psicológico para el manejo de emociones. Luego de que la Comisión de Ética concluyera que mantuvo un patrón de acoso laboral en su oficina. Básicamente la trató bien. Yo no sé ustedes, pero yo pensaba que le iban a votar. Salvo unas alegaciones que hay contra la senadora por unos empleados de ella, ex empleados, que yo no sé en qué trámite está esto. No necesariamente es un trámite legislativo. Yo creo que lo que había no era para... Oye, cuando tú revocas en una elección en un miembro de la Asamblea Legislativa, llámese la senadora Roxana Soto Aguiló, como se llame, técnicamente tú estás revocando la voluntad de electores que votaron por ella. Tiene que ser una conducta... ¿Tú recuerdas cuando a Nicolás Noguera, por el voto de Freddy Valentín, que en paz descanse, los residenciaron del Senado? Por aquel caso a nivel federal. Y lo sacaron. ¿Qué pasó con el caso a nivel federal? Guillermo Gil lo archivó porque había prueba escondida, no de Guillermo Gil, del IRS, y cuando Guillermo Gil se enteró que el abogado de Nicolás Noguera era el amigo y hermano que en paz descanse Fernando Carlos, Guillo se reunió con los agentes y volvió a sala y pidió el archivo del caso. Y Nicolás Noguera fue residenciado por ese caso. Le traigo otra noticia. Estamos cogiendo noticias que van rompiendo. Esto es ahora mismo una entrevista de CNN del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Está pidiendo, y esto obviamente está coordinado con Casablanca, ¿ok? Limitación de términos. Limitación de términos. Al Congreso, 8 años, y al Senado, 2 términos. Se acabó. Qué interesante, ¿verdad? Eso es uno. Y segundo, están también diciendo, y esto es verdad, que hay que eliminar lo que es el tributo a las contribuciones de la propiedad, porque ya eso es una contribución triple. Tú estás, y cuatro veces, tú estás pagando 4 veces más por tu casa, y sigues pagándolo. Y esto va a ser un debate nacional bien interesante que los republicanos traen. ¿Eso te aplica a ti, Luis? ¿Eso te beneficia a ti? Bueno, yo no pago contribuciones estatales. Aquí se opera con contribuciones territoriales. Lo que pago es $8,000, básicamente es como 500 o 600 pesos. Pero el día que lo eliminen en Florida, pues me embolsillo $8,000. Bueno, Florida pues, claro, pagaría contribuciones más altos de los Estados Unidos, en Florida. Contribuir, tendría que pagar contribuciones mientras gane dinero, ¿verdad? Estatales. Pero lo importante aquí es cómo el Partido Republicano va evolucionando con temas que le llega a todo el mundo. Todo el mundo quiere la limitación de términos. Todo el mundo, prácticamente el 80%, 90% en todas las encuestas te indican que la gente quiere acabar con el carrerismo político.
no se pueden poner de acuerdo con un presupuesto que cubra todo el año fiscal y están hablando de hacer una enmienda constitucional. Buena suerte a De Santis y a su corillo, porque en verdad lo veo bien difícil ahora mismo con el clima que tenemos. Pero habría que hacer una enmienda constitucional para eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para presidente sí. Sí. Pero para congresistas. Para congresistas sí, creo que sí. Sí, porque es cada 2 años y no hay una limitación. Yo creo que con una ley federal, bueno, hay que verificar si la Constitución Federal establece, es que no puede haber una cláusula constitucional que te diga que un senador puede correr toda la vida. Oye, o viceversa. Bueno, pero si tuvieron, no hay una limitación a nivel constitucional. Si tuvieron que hacerlo para el presidente después de Roosevelt, seguro, definitivamente sí, lo tienes que hacer para presidente la hay, para evitar. Claro. Franklin Delano Roosevelt pudo haber sido 4 cuatrienios presidente, si no se muere en el último. Oye, enfermó y se murió. Eso no es nada nuevo, by the way. Eso lo propuso Pedro Rosselló en el año 93. Lo llevaron al referéndum, la fianza se lo llevó todo y la gente no lo puso. No me acuerdo si hubo una de las cláusulas o una de las propuestas que el Supremo invalidó. No me acuerdo si fue esa, pero esta propuesta está hecha. De hecho, en Puerto Rico eso es parte del problema, que se apropian y salen electos. Ejemplo, un Johnny Méndez o lo que fue Tony Fass, salen electos de por vida. Yo entiendo que debe haber una limitación de términos pero también en Puerto Rico. Pero la pregunta de Luis, para hacer una limitación, si nuestra Constitución no establece un máximo, no tiene que tocar la Constitución para establecer un mínimo. Lo que pasa es que si tú quieres que eso... Una ley, que eso exista, porque imagínate que eliminan la regla del filibusterismo. Ay, para evitar que venga uno y te la elimina. Y entonces, pues, cuatrenio que estén los demócratas, no, vamos a quitar los term limits. Entonces, después los republicanos lo ponen. Eso es una buena razón, pero no es esa razón para tú decir, si no se enmienda la Constitución, no lo puedo hacer. Que esté al vaivén, sí, pero no tiene que enmendar la Constitución para eso. Yo creo en eso porque va renovando los congresos y va renovando las alcaldías y las gobernaciones. Así como hace mucho sentido la limitación de términos en términos de presidente, ¿verdad? Porque para gobernación no hay en Puerto Rico. Técnicamente un gobernador puede salir como Muñoz tantas veces el tiempo que quiera. Claro, en Puerto Rico pues las cortapisas del propio pueblo. El pueblo no permite que revaliden los gobernadores. Fíjate, en Chile, que acaban de haber elecciones, tú estás de presidente 6 años. Tienes que irte. Puedes volver a aspirar, pero no puedes ir a una reelección. Hasta dentro de 6 años tienes que esperarlo. Por eso que el presidente de Chile no fue... Boric no puede ir. No pudo ir a las elecciones en Chile. Creo que fue, no me acuerdo si fue Bachelet o Piñera, quien revalidó un segundo término. Pineda, creo que fue Pineda, que después se murió en un accidente, creo. No me acuerdo, sé que hubo uno. Dejó pasar y después volvió y ganó. Pero este debate, fíjense que son 2 debates que van a la yugular del asunto. Por ejemplo, si en Puerto Rico a alguien se le ocurre decir hay que eliminar las contribuciones territoriales, se murieron los alcaldes, o sea, se murieron todos los municipios. Es que la Junta Suprema de este país no va a permitir eso. No, yo lo sé, la juntadura no lo va a permitir, pero el debate nada más vale la pena. Lo que pasa es que en Puerto Rico el impuesto de la propiedad es tan pequeño, tan ínfimo, y además el 50% de la gente no lo paga, pues ya tú tienes, porque el 50% de las propiedades están fuera del registro. Son ilegales. ¿Qué político se atreve a poner al día las contribuciones de las casas en Puerto Rico? Con las tasas contributivas que tenemos ahora, lo linchan. Lo linchan. Pero si el movimiento es aprobado a nivel nacional, ¿ok? Yo veo bien difícil que Puerto Rico pueda sostener. Tienen que buscar otra base de financiamiento para los municipios. Y estos son, fíjense que todas las noticias este año han salido de Estados Unidos. Todas las noticias han salido de Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no tenemos libertad. Puerto Rico tiene una asamblea legislativa en una probatoria. Hay un confinado que está o bajo palabra
o uno que no fue preso porque le dieron una probatoria, que son dos cosas diferentes. La legislatura de Puerto Rico, desde que se creó la Junta, estamos en una libertad condicionada. Venga acá, usted se reunió con su supervisor, usted le pidió permiso para usted salir de su casa, no, pues no lo tiene. Mire, juez, la legislatura incumplió, revoca la probatoria. Para hacer un ejemplo que la gente entienda que aquí el poder legislativo y el poder ejecutivo tiene su libertad restringida. Los únicos que tienen una libertad mayor son los jueces. Oigan, ustedes no lo van a creer. ¿Ustedes saben cuántas noticias hemos tocado estas 2 horas? 25. ¿Algo? 21. Y yo quería estremecer. ¿Qué telediario? Mira, Luis, yo quería estremecer lo que te había dicho, pero no me va a dar tiempo. ¿Qué fue? El planteamiento que yo quiero hacer hacia el PNP. Ajá. Yo había comentado, se lo dije esta mañana a Luis, a Javier se lo había adelantado, Fernando no pudo hablar, que yo le pido al PNP que por una vez y por todas internalicen que, aunque somos un partido estadista, que la estadidad es una lucha que no se debe abandonar, pero que en este momento, futuro ni cercano, el estatus está muerto, y que seamos felices y que nos concentremos en mejorar la calidad de vida de Puerto Rico, desarrollo económico, la salud, nuestro sistema educativo. ¿Saben qué? Muchas de estas cosas no tienen que ver nada con el estatus, que los fondos públicos se utilicen correctamente y que la estadidad, amigos, aunque nos duela decirlo, no es posible en este momento. El estatus está muerto y con estas posiciones de la Junta, que se quieren quedar muchos años más, menos oportunidad. Amigos estadistas, seamos felices y vamos a concentrarnos en unas cosas que en este momento tienen mayor prioridad que resolver el estatus de Puerto Rico, porque no hay interés. Ya eres feliz, ya te lo sacaste del sistema. Ya lo saqué del sistema. Eso haría sumamente feliz a la gobernadora y abriría las puertas para una fusión del Partido Popular y el PNP. Saludos a Peter y a Alan Maccabi. Así que no veo nada mejor que una fusión de los dos partidos colonialistas en un solo partido colonialista. Con eso nos fuimos. Gracias a Tony y gracias a Fernando. Javier, esperamos que tu esposa esté bien y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Por ahí viene el Gran Falú.